Vamos a ver el síndrome de Gitelman. El síndrome de Gitelman va a ser un defecto del transportador que reabsorbe sodio y cloro en el túbulo contorneado distal. Entonces, primero vamos a repasar cómo está la estructura de la nefrona para ver la célula del túbulo contorneado distal y ver cómo se presenta el paciente con síndrome de Gitelman. Entonces, aquí está la arteriola aferente, aquí está el glomérulo, aquí está la arteriola eferente, aquí está la cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, segmento rama descendente de la CGL, rama ascendente de la CGL, que recordemos que tenemos el segmento grueso, segmento delgado, grueso, y luego tenemos el túbulo contorneado distal, que es el que vamos a ver, y luego el túbulo colector, que también vamos a ver el túbulo colector, ahora vemos por qué. Entonces vamos a agarrar una célula de aquí, del túbulo contorneado distal, y la vamos a poner aquí. Entonces aquí está la célula del túbulo contorneado distal, aquí está la sangre, aquí voy a poner la sangre, aquí está la sangre, y aquí tenemos la luz tubular, aquí está la luz tubular. Entonces ya voy a borrar el resto de la nefrona y ahorita vamos a agregar la célula del túbulo colector. Entonces tenemos la célula del túbulo contorneado distal y recordemos la célula del túbulo contorneado distal hace reabsorción de sodio y de cloro por un mismo transportador y también hace reabsorción de calcio por otro transportador, o bueno, por otro canal. Entonces aquí en la célula vamos a tener reabsorción de sodio y cloro. Sodio que está aquí en la luz tubular se reabsorbe junto con cloro que está aquí en la luz tubular. Y aquí dijimos tenemos un canal que va a reabsorber el calcio. El calcio va a pasar de la luz tubular aquí a la luz. Y en un video anterior, en donde vimos la célula o las funciones de la célula del túbulo contorneado distal, teníamos aquí un transportador que hace que el calcio se salga, o sea que pase de la célula a la sangre, y va a hacer que el sodio de la sangre se pase aquí a la célula. Entonces el sodio se pasa a la célula, tenemos menos sodio en la sangre, y el calcio se pasa aquí a la célula, a la sangre. Entonces aquí en el síndrome de Gitelman vamos a tener defecto de la reabsorción de estos solutos. Tenemos defecto de ese transportador. Entonces síndrome de Gitelman es un defecto del transportador que reabsorbe sodio y cloro. Entonces, ¿cómo se va a presentar el paciente? Si no está absorbiendo sodio, pues va a tener hiponatremia. Ahora, si el paciente tiene hiponatremia, o sea, si tiene menos sodio que estar absorbiendo, aquí, si tenemos menos sodio que estar absorbiendo, la concentración en la célula disminuye. Entonces, si el paciente no reabsorbe, voy a escribirlo, si no se reabsorbe sodio, entonces hay disminución de la concentración de sodio en la célula. Y si disminuye la concentración de sodio en la célula, pues el paciente va a tratar de poner más sodio aquí dentro de la célula. Entonces ese transportador va a poner más sodio, o digamos está más activo, entonces mete sodio y saca calcio. Entonces el transportador de sodio y calcio que está en la membrana vasolateral, este va a estar más activo. Entonces esto va a poner más sodio en la célula, entonces más sodio adentro de la célula y por tanto más calcio en la sangre, o sea va a sacar calcio de la célula a la sangre. Entonces va a poner más calcio en la sangre. Entonces si tenemos más calcio que se está saliendo de la célula y se está yendo a la sangre, empieza a disminuir la concentración de calcio aquí. Entonces disminuye, o sea después de esto sigue una disminución de calcio aquí en la célula, y si tenemos ahora disminución de calcio aquí en la célula, pues entonces el paciente trata de compensar esta disminución de calcio de aquí de la célula reabsorbiendo más calcio. Entonces se va a reabsorber más calcio. Entonces en respuesta se reabsorbe más calcio. Entonces vamos otra vez.
dijimos, como tenemos defecto de este transportador, no se reabsorbe sodio. Si no se reabsorbe sodio, tenemos menos sodio aquí en la célula. Entonces el paciente pone sodio desde la sangre a la célula, mete sodio de la sangre a la célula, entonces para tratar de aumentar la concentración de sodio aquí. Pero si mete sodio de la sangre a la célula, tiene que sacar calcio de la célula a la sangre. Entonces al sacar calcio, está disminuyendo la concentración de calcio aquí en la célula. Y si disminuye la concentración de calcio aquí en la célula, pues la célula trata, o bueno, como si tratara de compensar, reabsorbiendo más calcio. Entonces reabsorbe más calcio para aumentar, bueno, tecnológicamente, para aumentar la concentración de calcio aquí. Entonces la disminución de la reabsorción de sodio, o sea, esta hiponatremia, terminó en un aumento de la reabsorción de calcio. Entonces, aumento de la reabsorción de calcio, y por eso el paciente se presenta con hipercalcemia y por tanto hipocalciuria, porque como está reabsorbiendo más calcio, pues menos calcio va a quedar en el túbulo y pues finalmente menos calcio va a ser excretado a lo largo de la nefrona. Entonces ya vimos lo que pasa con el sodio y con el calcio. Ahora, si el paciente tiene hiponatremia, recordemos que esto activa al eje de renina, angiotensina, aldosterona. Entonces ya voy a borrar aquí. Entonces recordemos, en el eje de renina, angiotensina, aldosterona hay tres principales causas que hacen aumento de la renina, de la producción de la renina, que ya está en el video del eje de renina, angiotensina, aldosterona. Ahorita vamos a ver una de estas, que es la disminución de sodio. Si tenemos disminución de sodio, esto hace producción de renina. Y la renina finalmente termina la producción de aldosterona. O sea, la renina agarra el angiotensinógeno y lo convierte en angiotensina 1, o sea, promueve la angiotensina 1. La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2, y la angiotensina 2, esto hace producción de aldosterona. Entonces, esto ya está en otro video, en el video del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, pero al tener una disminución de sodio, esto hace que tengamos aumento de renina. Y finalmente el aumento de renina hace producción de aldosterona. Entonces, este es un paciente que va a tener aumento de aldosterona para tratar de compensar la reabsorción, la hiponatremia, o sea, reabsorber más sodio. Vamos a ver a qué me refiero. Ahora sí, vamos a ver la célula del túbulo colector. La célula que mencioné aquí vamos a agregar. Entonces, aquí tenemos la luz tubular, la luz del túbulo contorneado distal, y aquí tenemos la sangre. Voy a poner aquí más abajo a la célula del túbulo colector. Entonces esto ya es luz del túbulo colector, y aquí esto sigue siendo sangre, esto sigue siendo la sangre. Entonces dijimos, en el túbulo colector tenemos principalmente dos células, bueno, tres, pero importantes dos, que es la célula principal, esta de aquí, la célula principal, y la célula intercalada alfa. Y dijimos, en la célula principal hay un canal de sodio por donde se va a reabsorber el sodio. Y si se reabsorbe el sodio, disminuye la carga aquí. Se hace más negativa la carga aquí porque estamos quitando cargas positivas del túbulo. Entonces aquí en el túbulo tenemos cargas más negativas, y el que haya cargas negativas aquí promueve que se secrete potasio. Entonces aquí tenemos otro transportador, otro canal de potasio, y el potasio se excreta. Bueno, se secreta y por tanto se va a excretar. Y aquí en la célula alfa intercalada tenemos una bomba de hidrógeno que consume ATP, y este hidrógeno es secretado aquí a la luz tubular, igual en respuesta a la electronegatividad del túbulo, y tenemos electronegatividad del túbulo porque el sodio está reabsorbido. Entonces la reabsorción de sodio termina en una secreción y por tanto una excreción de potasio o de una hidrogenión. Y la aldosterona lo que hace es aumenta la expresión de estos canales, o sea, hace que en la célula hayan más de estos canales. Entonces, como tenemos más canales que reabsorben sodio, así es como la aldosterona promueve la reabsorción de sodio, y si se reabsorbe más sodio, se va a secretar más potasio o más hidrogenión. Entonces, la aldosterona hace reabsorción de sodio y promueve la secreción y por tanto la excreción de potasio y de hidrogeniones. Entonces, ahora vamos a ver otra vez la reacción de la anhidrasa carbónica aquí en la sangre. Entonces lo voy a poner aquí, pero pues esto mismo va a pasar aquí en la sangre. Entonces en la sangre agarramos al bicarbonato y lo unimos con hidrogeniones. Esto es por medio de la anhidrasa carbónica, y tenemos ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia
en agua y el dióxido de carbono. Entonces aquí, si tenemos que se están secretando las hidrogeniones a la luz tubular, a la luz del túbulo colector, pues vamos a tener menos hidrogeniones en la sangre. Entonces, menos hidrogeniones en la sangre disminuye la concentración de hidrogeniones, y si disminuye la concentración de hidrogeniones, aquí tenemos menos hidrogeniones que no vamos a poder unir con el bicarbonato. El bicarbonato se une con las hidrogeniones. Si tenemos menos hidrogeniones, pues menos bicarbonato lo vamos a poder unir con las hidrogeniones y por tanto menos ácido carbónico vamos a tener. Y si tenemos disminución de hidrogeniones, el paciente tiene un aumento del pH, y aumento del pH se llama alcalosis, y como fue por una causa metabólica, alcalosis metabólica. Entonces aquí la compensación fue, como el paciente tenía hiponatremia, como tuvo hiponatremia, se activó el eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces un aumento en la renina hasta finalmente aumento de la aldosterona, aumento de la aldosterona hasta que se reabsorba sodio, pero en el túbulo colector. O sea, tenemos un defecto de la reabsorción de sodio aquí en el túbulo contorneado proximal y estamos compensando reabsorbiendo sodio en el túbulo colector. Entonces se reabsorbe sodio en el túbulo colector y esto promueve la secreción de potasio y de hidrogenión. Entonces el paciente va a tener hipocalemia porque está tirando potasio. Entonces aquí, paciente con síndrome de Gitelman también tiene hipocalemia. Y como está tirando las hidrogeniones, pues va a tener alcalosis metabólica. Entonces, el tratamiento para el paciente con síndrome de Gitelman va a ser, bueno, pues como tiene aumento de aldosterona, y como tiene aumento de aldosterona va a tener reabsorción de sodio, y como tiene reabsorción de sodio, a donde va el sodio va el agua. Entonces es un paciente que va a tener hipertensión, o puede tener hipertensión, porque como está reabsorbiendo sodio, y a donde va el sodio va el agua, está reabsorbiendo más agua. Va a reabsorber más agua, y esto aumenta el volumen sanguíneo, y si aumenta el volumen sanguíneo, pues aumenta la presión. Entonces, pues hay que cuidar la presión del paciente, pues ya le daremos un YECA o un antagonista de los receptores de angiotensina. Pero bueno, y el paciente que viene con síndrome de Gitelman, como tiene bloqueado este transportador, recordemos que este transportador es el mismo que bloqueamos cuando damos las tiazidas. Los diuréticos de las tiazidas, como es hidroclorotesida o clortalidona, estos bloquean este transportador. Entonces el paciente que viene con síndrome de Gitelman se va a presentar igual que un paciente que tenga o que haya hecho, que esté tomando las tiazidas de manera crónica. Entonces, paciente con síndrome de Gitelman es igual a los síntomas que va a tener un paciente con uso de tiazidas, uso crónico de tiazidas. ¿Cómo se presenta el paciente con síndrome de Gitelman? Se presenta con hiponatremia, hipercalcemia, o sea, hipocalciuria, hipocalemia y alcalosis metabólica. Y si medimos la aldosterona, pues la aldosterona va a estar alta. Hay que tener cuidado con la presión del paciente. Y el síndrome de Gitelman es una enfermedad autosómica recesiva.